Señor lo ungió como rey cuando era un muchachito. Y hablamos del rey David, ¿sí? Lo vamos a dejar a Saúl y a Ana por esta mañana, ¿sí? Vamos a hablar del rey David, ¿sí? Así que yo los invito a que vamos a Primera de Samuel, capítulo 16. Yo les voy a leer el lenguaje actual y van a ver que hay diferencias. Ayer se me complicaba porque en el Taber no hay proyector, o sea, tienen pero no lo tienen instalado. Entonces yo tenía que leer yo, capítulo 16 de Primera de Samuel, verso 1 al 11, vamos a leer. ¿Está ahí ya? Sí. Bueno, me fui para otro lado, esperen un segundo. Y vuelta a las hojas. Y me fui a otro libro. Ahí está. Yo tengo un título, ahí no lo van a encontrar. Si usted tiene Biblia, dice David unge, Samuel unge a David como rey. Y dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llegara a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo, Abinadab, que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Amén. Vamos, después seguimos leyendo. Acá, ¿qué es lo que a mí me impactaba de esta historia? Que cuando el profeta primeramente ¿por qué estaba triste cuando empieza el relato? Dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Porque Saúl había desobedecido, si ustedes recuerdan, hemos compartido, Saúl había desobedecido al Señor cuando había ido ante el profeta, ante el rey cuando vino el espíritu de Amalek, el rey de Amalek, y lo perdonó la vida y perdonó todo lo que tenía, y bueno, y ahí fue que el Señor lo desechó. Dijo, ya el Espíritu Santo se había incluso apartado de él. Entonces, al haberlo desechado, Dios necesitaba levantar otro rey. Entonces Dios lo manda a Samuel y le dice, deja de llorar, andate a Belén y ahí vas a ungir como rey a alguien que yo escogí. Y ahora, en esta historia me impactan muchas cosas. Primeramente, que el profeta mira con sus ojos. Y muchas veces como siervo de Dios nos dejamos llevar a veces incluso por las apariencias
de las personas. Porque el profeta cuando ve al hijo mayor dice, piensa, estoy delante del futuro rey. Y entonces Dios le habla. Él no había dicho nada, pero había pensado. Y entonces Dios le habla y le dice, no mires la apariencia, porque yo miro el corazón. Así que decir al que tenés al lado, el Señor no ve las apariencias, el Señor mira el corazón. ¿Sí? Así que el Señor ahí le dice, yo lo desecho. Porque el Señor no lo impactamos con la ropa que tenemos, cómo hablamos, no. El Señor quiere nuestro corazón. Él anhela nuestro corazón. Porque cuando nosotros venimos al Señor, le entregamos ¿qué? El corazón. Es muy importante que el Señor gobierne nuestro corazón. Que ese sea su trono, nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el profeta se habrá quedado ahí como diciendo, ¿qué hago? Y después empieza a ver que uno tras otro eran 7. Y Dios le decía, yo lo desecho. No es este, no es este. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le dice, todos estos son tus hijos. Y entonces él le dice, sí, hay uno que está cuidando las ovejas y las cabras. Fíjense que ese que cuidaba las ovejas y las cabras le dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que ese venga. ¿Y saben quién era ese? Ese era David. ¿Y saben quién es ese? Cada uno de ustedes que estábamos en el mundo perdidos, tal vez en delitos y pecados, pero un día como hoy, para la vida de este joven, dijo el Señor, tráemelo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que esté Él. Seguimos leyendo, verso 12. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y hermosos sus ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Yo supongo que cuando él llegó con olor a ¿qué? A transpiración, tal vez al excremento de las vacas, las ovejas y las cabras, pero él, al Señor dijo, úngelo. Y eso es lo que el Señor nos mira a nosotros. ¿Cómo estamos? Nosotros a veces nos dejamos llevar por esas cosas, pero el Señor miró el corazón de él. Fíjense que a los otros 7, junto con Isaí, participaron del rito de la purificación. Ellos necesitaban purificarse para estar en la presencia de Dios. Pero este, que venía de cuidar las ovejas, que venía de cuidar las cabras, no necesitó purificación. Cuando estuvo delante del profeta, le dijo, úngelo, porque este es el que yo voy a levantar como rey. El Señor te va a ungir con su presencia, con su aceite fresco, vendrá sobre su cabeza. Y declaro en esta mañana que para aquellos que están cansados y trabajados, viene un renuevo desde el olivo santo. El Señor está derramando porque está mirando los corazones. Aleluya. Y en esa mañana dice que Él lo ungió. Y me impacta escuchar esto. Dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. ¿Qué pasó con David? ¿Quién vino sobre él? El Espíritu de Dios. A partir de ese día, David era un adorador. Hoy yo escuchaba la adoración y decía, somos adoración. Nosotros somos adoración para Dios. Entonces, qué importante que cada uno de nosotros podamos adorarle al Señor con nuestra vida. Y David, ¿qué hizo? Era un adorador. Yo les dije hoy que Saúl lo había tomado un espíritu de locura y él lo atormentaba. Entonces él necesitaba a alguien que tocara un instrumento, que tocara bien. ¿Y saben a quién mandó a llamar? Al hijo de Isaí, a David. Y David empezó a ir
ahí a tocar el instrumento y halló gracia delante del rey. Yo quiero decirte que viene un tiempo donde el Señor te va a dar gracia delante de reyes, delante de personas con autoridad. El Señor te va a dar gracia. ¿Y qué pasó a consecuencia de esto? Yo se los voy contando, pero a consecuencia de esto vamos a leer el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. De Primera de Samuel 17, ¿sí, Ana? Y del verso 32 al 37 leemos. Dice que David fue, y ¿saben qué pasaba? Había un filisteo. ¿Quién era este? Era Goliat. Y estaba provocando al ejército de Dios. Y dice que les decía, si yo los venzo, van a ser mis esclavos. Pero todos tenían temor, todos tenían miedo. Y en eso se apareció David, que se iba al rey, a estar con el rey, llevaba cosas para sus hermanos, que sus hermanos todos servían en el ejército. Y él fue porque iba a tocar seguramente el arpa, porque lo había solicitado capítulos anteriores, en el 16, ya casi terminando. Dice que Samuel dice, Saúl dice, yo los confundo, Saúl dice, tráeme, mandame a tu hijo, le dice, porque lo necesito. Entonces él iba y ahí se entera lo que estaba pasando. Dice, ¿qué pasa? Todos hablaban. Dice, el rey le va a dar, le va a perdonar los tributos a la familia de aquel que pueda enfrentarse. Daba recompensa. Vio como ahora cuando no aparece alguien y ofrecen recompensa. Bueno, el rey había puesto esa recompensa y le iba a dar su hija para que se case aquel que venciera a ese gigante. Entonces David dice, ¿quién es este? Y acá vamos a leer lo que dice, miren. Versículo 31 del capítulo 17. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David. Y el rey lo mandó a llamar. David andaba preguntando qué es lo que va a ofrecer, qué recompensa va a dar el rey. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, le dice mi versión. No sé cómo dice acá. David respondió, tu siervo, y dijo Daúd, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pero en esta versión me llamó la atención la forma que el rey le habla. Dice, no seas ridículo, no seas tonto. Respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada, lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante. Y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo, las metió en su bolso pastoril, luego, armado únicamente con una vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar
el valle hasta luchar contra el filisteo. ¿Qué era lo que David, dónde venció al enemigo ese gigante? Cuando él lo vio la oportunidad de que Dios se glorificara. Porque él sabía quién estaba con él. Él, al ser adorador, nosotros tenemos conocimiento. Porque cuando adoramos, nos convertimos en lo que adoramos. Entonces él, al estar con las ovejas, con los cabras, él estaba adorando. Y sabía que Dios estaba con él. Sabía que Dios lo cuidaba. Y él le dijo, sos un muchachito, no seas ridículo, le dijo. Pero David no le importó. Porque en su mente, ¿dónde les digo yo que es la guerra? En la mente. Cuando vos vas a tomar una decisión, viene a la mente, no vas a poder, no vas a tener, no tengo, no puedo. Cuando viene un profeta, te dice, viene esa casa nueva, viene ese vehículo nuevo. Y vos decís, en ese momento, pero con la economía, con el dólar, no tengo, cuánto cobré este mes, cómo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso viene a la mente. Pero David, todo adoraba a Dios. Entonces cuando él vio al filisteo, dijo, es una oportunidad para que aquel que me libró de los osos, de los leones, esté conmigo para librarme de este filisteo que ha provocado al ejército de Dios. Ellos iban a ser, toda la nación iba a ser esclava. Entonces pasa que él va y se enfrenta. Y a mí me impacta cuando dice que él le dio su armadura. ¿Y sabe de qué me habla eso a mí? De que muchas veces queremos andar con una armadura que no es la nuestra. ¿Qué es andar con una armadura que no es la nuestra? Cuando yo quiero adorar como Cristín de Clario, cuando yo quiero adorar como Marco Brunet, cuando yo quiero predicar como mi madre espiritual, cuando yo quiero ser como otro. Yo tengo mi unción, lo que Dios puso sobre mí, las 5 piedras que Dios me dio. Con esas 5 piedras yo voy a derrotar al enemigo. Y vos tenés tus 5 piedras. David en ese momento dice que cuando venían los osos, cuando venían a atacarlo, él tomaba un palo o lo que tenía a mano. Y esta sería una pregunta. ¿Qué es lo que tenés a mano? ¿Qué es lo que tenés a mano? Muchas veces decimos no tengo trabajo, pero tengo 2 manos. Y sé hacer cosas. Con eso que tenés en la mano, el Señor va a hacer que venzas a los gigantes que se han levantado en contra de tu vida. Créelo. Porque David era un niño. ¿Por qué Dios muchas veces nos dice que tengamos ese corazón de niño? Para creer, para no cuestionar, para que cuando vengan los osos, cuando vengan los gigantes a atacar en nuestra vida, podamos creer que Él está con nosotros, que extendamos nuestras manos para agarrar un palo, para agarrar una piedra y derribemos al enemigo, no con nuestras fuerzas, sino con las de Él. Amén. David lo tenía entendido. Entonces David ya había vencido al gigante antes de ir al valle. Él ya lo había vencido en su mente. ¿Por qué? Porque la guerra viene a la mente. Amén. Mi mente tiene que estar sometida a Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hizo? Él fue, enfrenta a este gigante. Y dice que ¿con qué fue? Con 5 piedras. O sea, él no usó otra cosa que no fueran esas 5 piedras. Y en el verso 38 y 39 dice, después Saúl le dio a David, eso ya lo leí, perdón, porque por ahí tomo nota, ¿ves? Me pierdo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? David vence ese gigante, el pueblo estaba de fiesta, dice que cuando David venía, la gente decía, Saúl venció a 1000, pero David venció a 10.000. Y Saúl ya no estaba bien. ¿Por qué? Porque se había desenfocado de Dios. Y el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Entonces esa insanidad le dio celos, le dio envidia de aquel que le había salvado el reino. A lo mejor hay quienes vos le salvaste el reino.
A lo mejor hay personas a las cuales vos les tendiste la mano cuando estaban por perderlo todo. ¿Y qué pasó? Esas mismas personas después se levantan en contra. ¿Y saben qué hizo? Lo quiso matar. Y lo perseguía para matarlo por celos y por envidias. Entonces, y acá viene de lo que yo les quería hablar. Entonces, ¿saben qué pasó? David se tuvo que ir a un lugar que se llamaba la cueva de Adulam. Esto queda ahí en 1 de Samuel 22, 1 y 2. Vamos a leer. ¿Ya lo tenemos? Dice: entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron allí. Luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o simplemente estaban descontentos. David llegó a ser el capitán de unos 400 hombres. A mí me gusta más esta versión que leen ustedes. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres le supieron, vinieron allí a él. Se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Tuvo consigo como 400 hombres. Y en esto me iba a enfocar. ¿A dónde se fue David? A la cueva. ¿Y quiénes fueron los que vinieron? Los endeudados, los enlutados, los que estaban en amargura de espíritu. Y ayer, cuando el pastor llegaba, el Señor ya me había hecho sentir mientras daba esa palabra, que ese era el lugar donde él había venido. Era la cueva de Adulam, era esta casa. Era el lugar donde venían los afligidos, los enlutados, los amargados de espíritu. Pero ¿saben una cosa? Nunca David lo vio como tal. Él dijo: este es mi poderoso ejército. Y de acá se levanta un poderoso ejército que va a conquistar todo el territorio de la costa, de norte a sur. Amén. Y yo decía, David se fue a ese lugar. ¿Y quiénes lo siguieron? Los endeudados, los enlutados, los entristecidos. ¿Y por qué creen que David fue el jefe de ellos? David era un muchachito. Cuando fue a entrenar, a quererse enfrentar ante el gigante, el propio rey le dice: sos un muchachito, este es un hombre de guerra desde su juventud, no vas a poder. David sabía lo que era que le digan no, no, no y no. Porque cuando fue el profeta a la casa, a él no lo invitaron. David sabía lo que era el rechazo. David sabía lo que era que lo tengan de menos. Entonces, cuando él se fue a la cueva de Adulam, él podía entender lo que sentía cada uno de esos afligidos, de esos endeudados, porque él fue capitán de ellos, porque supo desde muy pequeño lo que era el rechazo. Entonces, ¿qué hizo con eso que él sentía? Y esa es la pregunta en esta mañana. David tuvo que estar en la cueva. ¿Por qué? Porque era su proceso. Él ya había sido ungido como rey, pero tuvo que esperar el tiempo donde Dios lo ponía a reinar sobre Israel. Los procesos son necesarios. Decile al que tenés al lado: es necesario pasar por el proceso. Porque en el proceso somos entrenados. La cueva de Adulam, ¿saben qué fue para David? Lugar de entrenamiento. Lugar de entrenamiento, eso era. Él lo vio, él se entrenó como soldado, se entrenó como guerrero. Amén. Amén. Y ahora yo, cuando armaba esta palabra, pensaba en otro profeta. Y vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 19.
Lo voy a leer de ahí porque no lo marqué. Vamos a leer solamente el verso 1 y 2. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué había hecho el profeta? Se fue a la cueva. Se fue a la cueva. Él venía de haber matado 450 Baales, profetas falsos, brujos, mentirosos. Y él los había matado. Había hecho llover. El Señor había manifestado su gracia, su poder, a través de la vida de Elías. Pero él, cuando escuchó solamente un mensaje, ¿qué hizo? Temió por su vida y se fue a esconder a la cueva. Entonces yo pensaba en las dos actitudes. La actitud que tuvo Elías de esconderse en la cueva y la actitud de David, que era un adorador, que hablaba con Dios, que sabía que su tiempo para gobernar no había llegado todavía, pero sí sabía que iba camino a ese reino que lo esperaba. Entonces, ¿qué hizo? También fue a la cueva. Pero ¿cómo potenció su proceso? Él se entrenó. Y esa es la pregunta. Todos somos procesados. Pero ¿qué haces en ese proceso? ¿Le crees a ese enemigo derrotado? Porque la palabra dice que hace más de 2000 años el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Dice que el Señor nos dio poder, autoridad, ¿a quién? A la iglesia. Y dice que Él le quitó las llaves aún del infierno. Entonces, ¿a quién le estás creyendo? ¿A la promesa? ¿Estás como David, sabiendo que un día va a llegar tu tiempo para que vos gobiernes? ¿O le estás creyendo a Jezabel, que viene y te dice que te va a matar, que esto se terminó, que tu hijo no va a cambiar, que tu marido no va a cambiar, que tu economía no va a cambiar, que el auto no va a venir, que la casa no va a venir, que todo está mal, que mira cómo subió el dólar? Mira, ¿a quién le estás creyendo? ¿O le estás creyendo a aquel que dijo que ibas a gobernar, aquel que te ungió, aquel que dijo que ibas a ser rey? ¿A quién le crees? Y entonces yo pensaba, ¿a quién le estamos creyendo? Porque muchas veces nos dejamos llevar por las situaciones. Y David, que había sabido, porque muchas veces decimos, no, lo que pasa es que a mí no me quieren, lo que pasa es que yo desde chiquito fui rechazado. David era un rey, y sin embargo, lo había experimentado, el rechazo, la frustración, el que le digan que no. Pero sin embargo, él, ¿qué hizo por su vida? Se fue a la cueva de Adulam. Y ahí se juntó con otros que estaban tristes. ¿Y qué hizo? Se entrenó. El tiempo del proceso, ¿saben qué es, mis amados? Entrenamiento. En el proceso yo tengo que ir a su presencia. En el proceso tengo que adorar. En el proceso tengo que ir al templo, aun cuando no tenga ganas. Porque ahí, cuando yo voy, cuando no tengo ganas, el Señor manifiesta su gracia, manifiesta su poder y derrama milagros. Porque es lo que el Señor anhela hacer en este tiempo. Él quiere manifestarse. David no vio el gigante. David dijo, es una oportunidad para derribar a ese gigante y para glorificar al Jehová de los ejércitos. Cuando estás en ese proceso de ver que tu esposo no cambia, que tu hijo no cambia, que no deja el alcohol, que no deja las drogas, cuando te dan un diagnóstico médico contrario, ¿sabes qué es? Es
Es la oportunidad para que Dios se glorifique. Es la oportunidad para que Dios derribe esos gigantes. Yo acá tomé nota y puse, David huyó y se fue a la cueva. ¿Saben para qué? Para desarrollar 5 piedras tenía. Y con eso derribó al gigante. ¿Qué son las 5 piedras? Los 5 ministerios que había en la vida de David. David podía ser padre porque era pastor. David era profeta porque iba a la presencia de Dios, Dios le hablaba. David era un evangelista porque hablaba de Jehová de los ejércitos que derribaba gigantes. David era un apóstol porque establecía el gobierno de Dios en la tierra. Pero él tenía que desarrollar esos 5 ministerios. ¿Y dónde lo hizo? En la cueva de Adulam. En el proceso vas a desarrollar los dones, los talentos, lo que Dios te dio, lo que Dios te dijo. Para David, la cueva de Adulam fue el lugar de entrenamiento. Gálatas 5:22. Cuando estamos procesados, tenemos que desarrollar los frutos del Espíritu. ¿Sí? ¿Y cómo hago para desarrollar los frutos del Espíritu? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero ¿cómo hacemos? Justamente de eso se trata. Porque saben, cuando estamos bajo presión, cuando la situación nos supera, se nos sale la cadena. Y ahí es cuando los frutos se tienen que ver en nuestra vida. Ahí cuando estoy procesado, tengo que empezar a despojarme de todas esas cosas que no sirven. Tengo que autoministrarme y decir, me dio bronca lo que hicieron. No me invitaron. David no dijo, mira vos, che, yo me voy, quiero matar a ese gigante, pero pensándolo bien, mi papá no me tuvo ni en cuenta y yo quiero que le perdonen los impuestos. No dijo eso. David tenía un corazón perdonador. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos. Un corazón perdonador. Para perdonar todas esas cosas que vivimos, que nos pasaron. ¿Por qué? Porque el rechazo, el abandono, no solo David lo sufrió, muchos de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? En esa cueva, él se despojó de todas esas cosas. ¿Para qué? Para que los frutos del Espíritu pudieran estar en su vida. Porque a todo esto, yo se lo resumo, pero resulta que David, donde iba, Saúl lo perseguía porque quería matarlo. Saúl tenía un único objetivo y era matar a David. Y el enemigo es el Saúl que hay en tu vida. El enemigo quiere robar, matar y destruir. Y te persigue para sacarte del propósito, para robarte las bendiciones que Dios tiene. Porque Dios, como trabaja en eternidad, no vino solamente por vos, sino por todos los tuyos. Dice que los que amamos a Dios somos benditos por 1000 generaciones. Y si el Señor te saca a vos, esas 1000 generaciones se pueden perder. Entonces el enemigo te persigue y te persigue. Así como lo perseguía a David, lo perseguía a Saúl. Y dice que él, ¿qué hizo? Estuvo en esa cueva, se procesó, se entrenó. ¿Y saben que desarrolló? Un carácter. Porque tenemos que desarrollar carácter. Como hijos de Dios tenemos que tener un carácter. Pero el carácter nuestro, no. El de Él. ¿Para qué? Para que se puedan ver esos frutos. ¿Es ser mentiroso? No. Es tener paciencia. ¿Es ser mentiroso? No. Es tener benignidad. Es tener bondad. Es entender que un día nosotros estuvimos ahí donde está ese que te agrede, ahí donde está ese que te da ganas de colgarlo, ¿sí? Ahí es donde yo tengo que desarrollar el carácter. Y David lo hizo. Y la pregunta es, ¿cómo estás reaccionando ante esas circunstancias? Ustedes se preguntan para ustedes, se responden ustedes, porque ustedes saben, ¿no? ¿Cómo están reaccionando?
en ese lugar de entrenamiento, ¿están desarrollando el amor de Dios? ¿El amor de Dios está en ustedes? ¿Tienen paciencia? ¿Tienen bondad? ¿Tienen humildad? ¿O solamente la tenemos cuando me conviene? ¿O con ese que yo quiero? Porque yo puedo tener bondad con mi hijo. Me sobra bondad, porque es mi hijo. Ahora, ¿tengo la misma bondad con Carolina? Tengo que tener bondad. Tengo que tener amor. Tengo que tener paciencia. Entonces, de eso el Señor me habla. Porque, ay, me da pena. No quiero que se pierda. Porque es mi hijo, porque es mi hermano, porque es mi sobrino. Ahora, cuando es el del otro, el del vecino, cuando paso y está borracho, tirado o drogado, ¿me da lo mismo? Si me da lo mismo es porque evidentemente no estoy desarrollando lo que Dios quiere desarrollar en mí, ese carácter. A mí me tiene que doler que la gente se pierda. A mí me tiene que doler. Yo tengo que orar y clamar por mi hijo, por mi sobrino, por mi nieto, pero también por el hijo, por el sobrino de mi hermano, de mi vecino. Me tiene que doler. Si eso no pasa, ¿saben por qué? ¿Saben cuando eso no pasa? ¿Saben por qué es? Porque haces un montón de cosas. Porque me sirves, me buscan, venís a mi casa. Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Examínate en esta mañana. Si no te duele que la gente se pierda, si no te duele que a los niños los abusen, si no te duele que a las mujeres la golpeen, si no te duele, es porque dejaste tu primer amor. Y este es el tiempo de que la iglesia se despierte. Porque saben una cosa, dice su palabra, que el Señor, las señales fueron dadas, el Señor está viniendo. Pero sabes una cosa, si vos no hablas, las piedras van a hablar en los últimos días. Y a mí me daría mucho, mucho dolor que tuvieran que hablar las piedras, porque la iglesia se durmió. Iglesia, tenés que despertarte. Te tiene que doler tu hermano. Te tiene que doler tu vecino. Ay, no, pero son unos mundanos. Así estabas vos. Nunca te olvides del lugar que Dios te sacó. Nunca te olvides que fue por su gracia, por su amor, por su misericordia. David nunca se olvidó que él cuidaba las ovejas. David se despojaba delante de Dios. David nunca se creyó que era el rey, el ungido. Nunca te creas lo que no sos. Somos delante de Él todos iguales. Que podamos rendirnos ante su presencia. Que quebrantemos en esta mañana el orgullo, la soberbia. Porque a muchos Dios tiene mucho para darnos. Pero a causa del orgullo y de la soberbia es que no podés ver cumplida la promesa de aquello que vos le pedís a Dios. O vas corriendo a Dios cuando las papas queman. Dios está cansado de eso. Dios está cansado de que le adoremos, de que lo busquemos, pero solamente cuando tenga una necesidad. Él va a manifestar su gracia. Pero este es el tiempo de adorarle 24/7, porque el Señor está a la puerta. No sea que el Señor venga y muchos nos quedemos acá. Amén. El libro de Samuel, capítulo 24, de Primera de Samuel. Seguimos ahí. Vamos a leer del verso 1 al 11. Después que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto en Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, le susurraron los hombres a David. Y el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente, cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres,
que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi rey, el Señor. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: ¡Mi señor el rey! Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él. Entonces le gritó a Saúl: ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad. Pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva. Algunos de mis hombres me dijeron que lo mataran, pero yo le perdoné la vida. Pues dije: nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. ¿Qué es lo que hizo en ese momento? Les perdonó la vida. Pero cuando vos querés perdonar, muchas veces va a venir el susurro al oído: no. Porque ¿qué fue lo que le dicen los propios hombres a David? ¿Qué es lo que le dicen? El Señor lo puso ahí en tu mano, te lo entregó a tu enemigo, para que razone, para que no vaya, para que lo mate. Incluso él corta el borde y dice que le remordía la conciencia. ¿Cómo voy a querer matar al ungido de Dios? ¿Cómo voy a querer hacer algo si es el ungido de Dios? Dios me libre de tocar a aquel al cual el Dios eligió. Eso es algo muy importante, mi amado. Cuando nosotros tocamos un manto, hay algo que Dios hace y viene contra nuestra propia vida. Dios nos libre de eso. Entonces él le dijo: mi Señor se inclinó delante de él. ¿Y saben qué sanador que es? Yo pude experimentar lo que sintió David. Es una mezcla de gozo, de alegría, de paz, de que todo cambia, todo es distinto cuando podés perdonar. ¿Y qué hizo? Le dijo: Padre mío, le dijo David. Y eso me daba a mí, ¿qué era David? Era hijo. Y para ir cerrando, vamos ahí nomás en el verso 16 al 22, espera, 24, que lo encuentre yo, ¿no? Dice: cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Fíjense que David tenía sus hermanos que servían en el ejército, pero sus hermanos no eran hijos. David era hijo. A los hijos se les revela. Los hijos heredan. Que en esta mañana se te revele la identidad de hijo, porque el hijo va a heredar. ¿Realmente eres tú, David, hijo mío? ¿Qué hizo? Comenzó a llorar. Comenzó a llorar y le dijo a David: eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl
con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a la cueva de Adulam. ¿Por qué? Porque entendió que él estaba en un proceso y que cuando llegara el tiempo de Dios, Dios lo iba a bendecir. Hay cosas por las que tenemos que esperar su tiempo Kairos, el tiempo perfecto de Dios. Tal vez no llegó todavía, pero sin duda vendrá, no se tardará, porque el Señor viene y su recompensa viene delante de Él. Amén. Yo no sé dónde estás, pero si en esta mañana el Señor te habló, yo te voy a pedir que te pongas de pie.